Chile se encamina hacia una segunda vuelta electoral el 14 de diciembre con la candidata oficialista Janet Jara del Partido Comunista y José Antonio Kast del Partido Republicano como candidatos. Ambos han sido felicitados ya por el presidente chileno Gabriel Boric. Más de 15 millones de electores estaban convocados este domingo obligatoriamente a las urnas para decidir al sucesor o sucesora de Boric. Bienvenidos a una nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Con una campaña casi monotemática centrada en el combate a la delincuencia y en la inmigración irregular, el exdiputado ultraderechista José Antonio Kast queda segundo en las presidenciales de este domingo y consigue pasar a la segunda vuelta de diciembre contra la izquierdista y exministra Janet Jara. Enseguida ampliamos desde Santiago de Chile. Votación decisiva también en Ecuador. Según los primeros resultados, impone el no en el referéndum y consulta popular sobre reformas constitucionales y una posible asamblea constituyente. Consulta planteada por el presidente Daniel Noboa, que debía y buscaba redefinir tanto la organización política como la soberanía del país y que se lleva ahora un duro revés. Abrimos con importantes presidenciales y parlamentarias en Chile. Con el 71% de las mesas escrutadas a esta hora pasan a segunda vuelta con un 26%. La izquierdista Janet Jara del Partido Comunista y con un 24% el ultraderechista José Antonio Kast del Partido Republicano. El presidente chileno Gabriel Boric felicitó ya en un mensaje a la nación a ambos candidatos que pasan al balotaje. Chile tendrá que elegir entre Jara y Kast, dos candidatos situados en los extremos del espectro político. El tercer lugar lo ocupa el candidato de centroderecha, el economista Franco Parisi del Partido de la Gente, cuyo resultado de hoy fue inesperado. Tanto Matei como Kaiser, que eran los otros dos candidatos, Matei de la tradicional derecha y Kaiser libertario, reconocieron ya su derrota oficialmente. ¿Qué nos espera en el balotaje? Vamos a conectar con Jacinta Molina en Santiago de Chile. Jacinta, la candidata del Partido Comunista Janet Jara y el exdiputado ultraderechista José Antonio Kast del Partido Conservador se disputan esa segunda vuelta en diciembre. ¿Cómo piensan ahora captar el voto del centro en el balotaje? Hola Ana, es el desafío inmediato que ambos contendores tienen en esta carrera que ya ha comenzado, apenas ya se ha consolidado esta tendencia y este resultado. De hecho, hace unos minutos acaba de hablar Janet Jara, la candidata comunista representante del oficialismo y también de la coalición de izquierda y centroizquierda, donde mencionó a los otros candidatos que han quedado en esta carrera, lo que se puede entender como también un gesto hacia esos grupos que tiene que buscar ahí los votos. Por otra parte, José Antonio Kast ha recibido también el saludo personal en su comando, tanto de Evelyn Matei, la candidata de la derecha tradicional, que sufre una dura derrota porque según este resultado, con el 70% de las mesas escrutadas, queda quinta, y es un duro golpe también para la derecha tradicional en Chile, que nuevamente queda fuera de un balotaje en una elección presidencial. También el otro candidato de extrema derecha, el libertario Johannes Kaiser, ha dicho que va a apoyar la candidatura de José Antonio Kast en esta segunda vuelta del próximo 14 de diciembre. Vamos a hablar un poco más, Jacinta, de la participación, si tenemos datos y de ese voto obligado, es decir, de votantes más volátiles. ¿Qué efecto han tenido en el resultado de hoy y qué efecto van a tener de cara al balotaje de diciembre? Sí, van a ser muy importantes, sobre todo también esos votos que algunos han interpretado que se fueron a la candidatura de Franco Parisi, que obtiene este sorpresivo tercer lugar. Lo cierto es que con este resultado que ha entregado el CERVEL, que considera el 70% de las mesas escrutadas, la participación, el número de votos que se han contabilizado ya supera los 9 millones, un poco más de lo que fue la segunda vuelta presidencial el 2021, cuando el voto ahí era voluntario. Recordemos que el padrón electoral en Chile considera más de 15 millones de personas, así que va a ser muy importante tanto la situación de aquellas personas que no hayan participado en esta primera vuelta y también aquellos indecisos que en esta oportunidad no se definieron por ninguna de las opciones que han pasado a este balotaje.
Muchísimas gracias por todo esto. Jacinta Molina en Santiago de Chile, cubriendo esa importante jornada electoral. Gracias. Nos vemos. Y también en Ecuador se empiezan a publicar los primeros resultados de la consulta popular y el referéndum e indican esos resultados que el no se impone en las 4 preguntas planteadas. Los ecuatorianos estaban llamados a las urnas para votar una consulta popular impulsada esa consulta por el presidente Daniel Noboa. En concreto, tenían que dar su opinión sobre permitir o no el regreso de bases militares extranjeras, reducir el número de asambleístas, suprimir el financiamiento público a los partidos y autorizar una nueva asamblea constituyente. Esta última era trascendental, pues de aprobarse habría permitido redactar una nueva Carta Magna sustituyendo a la vigente de 2008 de Rafael Correa. Pero de acuerdo a esos primeros resultados, Ecuador vota no sobre el regreso, por ejemplo, de bases militares extranjeras y también vota no sobre un posible paso hacia una nueva constitución. Vamos a comentarlo con Ramiro Carrillo en Quito. Ramiro, ¿qué nos dicen estos resultados? Saludos nuevamente. Sí, estos resultados nos dicen que preliminarmente el no está adelante del sí en la consulta popular y referéndum de este día. Pero hay que tener un cierto grado de reserva, ya que apenas están escrutadas alrededor de 3.674 actas de más de 42.000 documentos que se tienen que procesar. Estas más de 3.000 actas equivalen a cerca de un 8% del total. Las cifras concretas rápidamente, la mayoritaria para el no, un 60% frente a un 39%, es la convocatoria a una asamblea constituyente. Similares cantidades, un poco menores, están por la pregunta 1, el establecimiento de bases militares extranjeras en el país. Por el no, un 59%, por el sí, 40%. La reducción del número de asambleístas tiene un 57% por el no, 43% por el sí. Y la última, el recorte de las asignaciones presupuestarias a las agrupaciones políticas, por el no tiene un 52% y un 47% por el sí. Estos son los datos preliminares arrojados, vertidos y dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral hasta este momento. Brevemente, Ramiro, de confirmarse ese no, ¿qué supondría este resultado para ese gran proyecto constitucional y político del presidente Daniel Noboa? Pues que no ha recibido el respaldo popular pertinente. Se esperaba, en contrario, desde los órdenes gubernamentales, que sea positiva las reacciones. Las últimas encuestas a su cierre hace 10 días señalaban eso. Así que será una negatividad que ha conseguido el presidente frente al electorado ecuatoriano. Muchísimas gracias. Seguiremos pendientes. Ramiro Carrillo en Quito, un saludo. Saludo también, cómo no. Hasta pronto. Y coincidiendo con esta jornada electoral en Ecuador, el presidente Noboa anunciaba este domingo la captura de Wilmer Chavarría, alias Pipo, líder de la banda criminal Los Lobos y considerado el hombre más buscado del país. La banda criminal es señalada como una de las más violentas y con mayor capacidad operativa de Ecuador. Según Noboa, el criminal fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa. Su detención en España fue producto de una operación conjunta entre las policías ecuatoriana y española. Durante años se había especulado que el capo coordinaba las operaciones del grupo desde territorio español. Más cosas. Este domingo llegó a aguas del Caribe el portaaviones estadounidense USS Gerald Ford. Se suma al despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas. Washington anunció un nuevo ataque contra otra lancha en el Pacífico y la muerte de 3 supuestos narcotraficantes. El presidente venezolano Nicolás Maduro, por su parte, condenaba hoy y tildaba de irresponsables esos ejercicios navales conjuntos realizados este fin de semana por Estados Unidos y Trinidad y Tobago. Maduro convocó a sus seguidores a realizar una vigilia y una marcha permanente en las calles. En su discurso se apartó de su retórica habitual y adoptó un tono algo distinto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recurrió a un método inusual para pedir una desescalada con Estados Unidos, cantando Imagine, el famoso himno pacifista de John Lennon.
La canción pide un mundo unido. Pero las crecientes tensiones militares en el Caribe, incluida la presencia del portaaviones USS Gerald Ford, muestran lo contrario. El viernes, Estados Unidos difundió este video que muestra un ataque letal a principios de semana contra una embarcación supuestamente empleada para el tráfico de drogas. Washington también anunció nuevas maniobras militares en el Caribe, esta vez junto a Trinidad y Tobago, lo que volvió a despertar las iras del presidente Maduro. El gobierno de Trinidad y Tobago ha anunciado nuevamente unos ejercicios irresponsables prestando sus aguas frente a la costa del estado Sucre para ejercicios militares que pretenden que sean amenazantes para una república como Venezuela que no se deja amenazar por nadie. A bordo del Air Force One, Donald Trump declaró a los periodistas que pronto podría tomarse una decisión sobre si emprender o no acciones militares contra Venezuela. ¿Cuáles serán sus próximos pasos? ¿Ha decidido qué medidas tomará? Ya casi tomé una decisión, no diré cuál, pero más o menos la tengo. El creciente despliegue en la región ha recibido críticas de aliados de Estados Unidos. En una reunión del G7 en Canadá, el ministro francés de Exteriores afirmó que atacar embarcaciones en el Caribe viola el derecho internacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, negó reportes según los cuales Reino Unido ha dejado de compartir información sobre barcos sospechosos de transportar drogas por temor a que se use en ataques militares letales. Nos ocupamos de Gaza, donde las primeras lluvias intensas del invierno han agravado la ya precaria situación de los palestinos desplazados en la franja. Miles de tiendas de campaña, único refugio actualmente para gran parte de la población, han quedado anegadas. A ello se suma la destrucción de las infraestructuras de agua y alcantarillado, lo que despierta una creciente preocupación por la salud pública y las condiciones de higiene. Una mezcla tóxica de aguas residuales y lluvia. Este tanque en el barrio Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, supone un peligro para la salud. El depósito de agua estaba destinado a recolectar agua de lluvia y conducirla al mar, pero la destrucción de la canalización durante la devastadora guerra lo ha convertido en un tanque de aguas residuales. Hoy en día el depósito se ha convertido en una bomba de tiempo para los residentes, especialmente en este barrio densamente poblado. El agua de lluvia se mezcla con las residuales y la basura, convirtiéndolo en un peligro para la salud y una amenaza para la vida de los residentes. Algo que preocupa a los que viven aquí, en edificios destruidos o tiendas. Sufrimos enfermedades e infestaciones de mosquitos. No podemos dormir, ni de día ni de noche. Nuestros niños caminan por las calles exponiéndose a enfermedades. El olor es horrible y muy fuerte. Provoca enfermedades. La situación aquí en Gaza es muy difícil. La infraestructura también está destruida. Esto es el sur de la ciudad de Khan Yunis. Las fuertes lluvias de los últimos días han empeorado las ya precarias condiciones de vivienda para los desplazados y palestinos más vulnerables. Empezó a caer la lluvia y de repente nos vimos rodeados de agua. Juro por Dios que encontré a mi hijo en su colchón cubiertos de agua. Pero en otros lugares de la franja han comenzado los trabajos de reconstrucción. En Ciudad de Gaza se ha puesto en marcha una nueva campaña de reconstrucción de las Naciones Unidas. Decenas de participantes, entre ellos funcionarios de la ONU, voluntarios y residentes de Gaza, acuden a reconstruir la franja, que ha quedado reducida a escombros por los bombardeos israelíes. De momento, esto es todo. Vamos actualizando contenidos en nuestra página web dw.com y también en nuestros canales de redes sociales. En nombre de todo el equipo, donde quiera que estén, gracias por estar ahí y feliz domingo.